por las redes. Ya, ya, listo. Ya, muy bien. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de qué es un RP, de qué es un RP y cuáles son los beneficios para la empresa de servicio automotriz. Digo empresa de servicio automotriz para referirme a empresas que se especializan en reparación y mantenimiento, otras que son efectivamente, por ejemplo, conversión a gas, otras, por ejemplo, que es planchado y pintura, otras, por ejemplo, que son factorías, que son reparación y de motores, por ejemplo. Entonces, todas estas empresas podemos englobarlo como servicio automotriz. Muchos lo llaman taller mecánico. De hecho, yo también antes lo llamaba taller mecánico, pero yo creo que un poquito más profesional, un poquito más profesional, más, podríamos decirlo, que es un poco más actual, diríamos, que es una empresa de servicio automotriz, porque brindamos eh, reparaciones, mantenimientos, de lo que se refiere a todo vehículo, ¿no? Entonces, ya sea vehículo de maquinaria liviana, de maquinaria pesada, etcétera. Entonces, lo que hoy día vamos a hablar es acerca de cómo el RP beneficia a las empresas de servicio automotriz. Lo principal, el beneficio principal es en la gestión. No podría beneficiar en otra cosa, sino en la gestión de la empresa. La gestión de la empresa, eh, la gestión de la empresa implica, ¿no? Implica establecer objetivos y luego tomar acciones en base a, por ejemplo, a la administración, tomar acciones en base a la administración para poder lograr esos objetivos. Y para ello, para poder lograr esos objetivos y hacer esas acciones, necesitamos de herramientas y de conocimientos. Se habrán dado cuenta si han empezado, por ejemplo, con una empresa desde lo más básico, diríamos, desde cero, por ejemplo, como siempre de repente lo podemos expresar. De repente hemos construido una empresa desde el inicio, diríamos, nos hemos implementado con unas herramientas, hemos empezado a trabajar nosotros mismos como mecánicos, y luego cuando la empresa crece, hay algo que tenemos que también manejar. Y ya no solamente implica hacer las reparaciones, que inicialmente sí es un reto, porque como no hay mucha experiencia, tenemos que hacer, de repente, ser creativos al solucionar una falla. O sea, son fallas nuevas al inicio, ¿no? Pero luego con la experiencia, estas fallas, estas reparaciones ya lo tomamos más común, ya somos expertos y ya no hay problema prácticamente en la parte operativa, que siempre van a suceder de repente fallas nuevas, inconvenientes, sí, siempre, pero ya menos. Pero son cosas que ya lo podemos manejar. Pero por otra parte empiezan a aparecer nuevos problemas que ya no son de la parte operativa, o sea, ya no son, diríamos, de la parte de la reparación, el mantenimiento, las instalaciones, el planchar, la pintura. ¿Por qué? Porque eso ya lo dominamos. Pero sí empiezan a comenzar problemas de gestión. Empezamos a encontrar problemas con los clientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no podemos entrar el vehículo a tiempo, porque de repente no contamos con la capacidad, por ejemplo, para poder entregar el servicio al cliente. Entonces, empiezan a surgir problemas
que ya no son de índole operativa, sino de índole de administrativo, ¿ya? De administrativo. Entonces, allí es donde nosotros necesitamos organizarnos, primeramente. Primeramente necesitamos organizarnos. Necesitamos planificar primero, ¿no? Para luego operar y finalmente evaluar esos resultados y luego nuevamente retroalimentar. Ahora, este proceso, diríamos, de gestión, no es posible si es que no contamos con recursos, ¿ya? Y en este momento vamos a pasar a una diapositiva, a la siguiente diapositiva, para poder centrarnos en lo que, bueno, ya había comenzado sin haberle dado la bienvenida. Bienvenidos a todos, felicidades por ser dueños y gerentes de empresa de servicio automotriz. Y vamos a comenzar. Según esta diapositiva, dice, la información es un recurso necesario e importante que se genera a través de cada uno de los procesos de la empresa. Entonces, vamos a hablar de la... hemos hecho una breve introducción. Ahora vamos a hablar un poquito acercándonos a lo que es el ERP. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la información. Ahora, diríamos, recientemente, en la actualidad, la información ya viene a ser un recurso, así como los recursos que tenemos, los recursos humanos, contamos con mecánicos, contamos con un local, contamos con todos estos recursos. También la información viene a ser ya un recurso financiero, por ejemplo, para poder manejar la empresa. También ya la información viene a ser considerado como un recurso. Entonces, la información es, diríamos, es el fundamento, el manejo de la información, diríamos, es el fundamento de lo que es el ERP, ¿ya? Miren, en esta imagen que he recortado de un libro, ¿no? El libro es Administración. Sí. El libro es bueno, está un poquito ya. El libro es de administración, se llama Administración, de Robbins, acá dice Robin Cutler. Son dos autores, Robbins y Cutler, son dos personas que escribieron este libro. Y de este libro yo he sacado esta imagen. Esta imagen, ¿qué nos indica? Esta imagen es, por así decirlo, la empresa. Ustedes pueden ver tres módulos acá, o tres etapas, o tres partes de un proceso. Empezamos con insumos, que por ejemplo son la materia prima, estamos hablando, por ejemplo, para poder, en el taller, por ejemplo, estamos hablando de recursos humanos, que son los técnicos, el capital, que es el dinero con el que comenzamos, la tecnología en el taller implica, por ejemplo, los escáneres que tienen, los analizadores de gas, toda tecnología que se encuentra, ¿no? Los elevadores, todo este tipo de tecnología que ustedes manejan en las empresas de servicio automotriz, en los talleres de mecánica. Materias primas, que por ejemplo, materiales de limpieza, combustible, etc. Tecnología, como les dije, también ya estamos hablando de lo que ustedes utilizan, los escáneres, etc., ¿no? Y la información, como verán ustedes, la información viene a ser un insumo para la empresa. ¿Ya? Ahora,
En este etapa central, que es el proceso de transformación, en donde nosotros hacemos la reparación, el mantenimiento, etcétera, encontramos a las actividades que hacemos, por ejemplo, la misma reparación, ¿no? Las actividades gerenciales que implica supervisar, coordinar, ¿no? Los métodos tecnológicos y operativos, los manuales, acá vienen, por ejemplo, los manuales de operaciones, o los manuales para reparar, etcétera. Entonces, acá viene el proceso de la transformación, de brindar el servicio. Y como resultado, tenemos los productos y servicios. O sea, como resultado tenemos un vehículo reparado, ¿no? Un vehículo pintado, planchado, convertido a gas, ¿no? También tenemos resultados financieros. ¿Por qué? Porque como resultado de haber hecho esas reparaciones y mantenimientos, vamos a tener un beneficio económico. Los resultados humanos. ¿A qué nos referimos con resultados humanos? Por ejemplo, en toda empresa, las personas empiezan a tener más experiencia, ¿no? Empiezan a ser más profesionales, empiezan a tener, a mejorar su currículum, ¿no? Entonces, hay resultados humanos. Y también hay resultados de información, como verán. O sea, la información es tanto como un insumo para la empresa y también es un resultado. Insumo para la empresa es, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos saber, por ejemplo, qué repuestos en almacén, ¿no? Por ejemplo, si yo ya necesito saber qué repuestos pedir, entonces yo necesito obtener esa información. Con esa información yo pido y yo gestiono. Y luego, pasado un periodo, voy a tener un resultado. Entonces, el resultado en información sería, por ejemplo, este repuesto ha sido vendido, por ejemplo, 10 veces, ¿no? O sea, en un mes se ha vendido 10 veces. Han salido 10 productos de estos. Entonces, hay una información como resultado. Como insumo es lo que necesito saber y como resultado es lo que ya sucedió. Entonces, miren, en base a esto, a la necesidad de tener información, es lo que nace los sistemas de información. O sea, la necesidad de manejar esta información es que nacen los sistemas de información que aparecieron más o menos por el año 1980 aproximadamente. Más antes aparecieron las computadoras, empezaron a ver de que era muy útil, ¿no? El proceso de la información mediante las computadoras, y luego empezaron a utilizarlo en el ámbito empresarial. Y ahora, lógicamente, se llaman ERPs. Muy bien. ¿Qué es un ERP? Un sistema de información. ¿Por qué? Porque captura datos de las operaciones, almacena estos datos, procesa esos datos y los distribuye. ¿A quiénes los distribuye? A los usuarios. Ya sea al gerente, ya sea a la parte operativa, a los mecánicos, no sé, a todas las personas. Primero capturan los datos de las operaciones, lo almacena, los procesa y los distribuye. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando un vehículo llega, yo registro su ingreso, hago su checklist, entonces de esa manera yo estoy capturando los datos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo este vehículo llegó a las 8 de la mañana. Requiere mantenimiento preventivo de 10.000 kilómetros. Vamos a hacerle su mantenimiento preventivo que consiste en cambio de aceite y filtro,
además también una revisión de frenos, etcétera, ¿ya? Entonces, he capturado los datos y lo estoy almacenando en el sistema. Luego lo procesamos y lo distribuimos. ¿Qué significa distribuirlo? Distribuirlo significa que esa orden que yo he creado va a estar disponible no solamente para el asesor de servicio que lo creó, sino va a estar disponible en almacén, va a estar disponible en caja, en la administración, en el gerente, o sea, lo va a distribuir. Yo como asesor de servicio capturo los datos, registro los datos y ni había registro, va a estar disponible en almacén, va a estar disponible en caja, va a estar disponible en gerencia, va a estar disponible en cada uno de los puntos que se necesitan. Entonces, eso es lo que implica la captura de datos, el procesamiento, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución. Entonces, ¿qué indica esto? Que todo el personal va a estar más comunicado. Eso no sucede cuando, por ejemplo, capturamos los datos, por ejemplo, de manera manual, ¿no? O de repente cuando, así como iniciábamos, recibo el carro, pero no hago ningún registro. Y yo sé qué es lo que le vamos a hacer y todo lo demás. Entonces, nadie más sabe, ¿no? Entonces, yo sé lo que se va a hacer y de repente doy indicaciones. Pero cuando ya las operaciones aumentan, hay más clientes y yo no me voy a abastecer para todo. O sea, yo no voy a ser la persona que recibe los carros, que hace los trabajos, y ya no voy a ser la misma persona. Necesitamos tener más personas operando en la empresa. Y más personas operando en la empresa significa que necesitamos tener una mejor comunicación. Entonces, lo que hace el RP es mejorar la comunicación entre los usuarios, entre las personas, entre los trabajadores de la empresa. Eso es lo que hace el RP. ¿Qué es el RP? Es un sistema de información que captura datos de las operaciones, los almacena, los procesa y los distribuye a todo el personal. O sea, mejora la coordinación, coordina mejor y todo el tema. ¿Ya? Muy bien. La función principal de un RP es proporcionar información a la alta gerencia, a la alta dirección, colaborar con la consecución de los objetivos y lograr ventajas competitivas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa información a la alta dirección? La alta dirección viene a ser las personas que dirigen la empresa, los gerentes. Los gerentes, cuando van a invertir, por ejemplo, para planifican y dicen, necesito abrir una nueva sucursal, por ejemplo. ¿Qué información necesitan? Necesitan saber, por ejemplo, cómo son sus estados de pérdidas y ganancias, cuánto ganan, cuánto de utilidad tienen mensualmente, para saber si pueden financiar, por ejemplo, esa apertura del nuevo local. Esa información, ¿cómo la obtienen? La obtienen desde el área contable, ¿cierto? Entonces dice, voy con el área contable, cuánto son para ver cuánto es la utilidad que me queda y todo el tema, ¿no? Entonces, ¿eso? ¿Ya? Entonces, un segundo. Ya. Luego, entonces, colaborar con la consecución de los objetivos y lograr ventajas competitivas. Por ejemplo, la ventaja competitiva implica ser o tener algo que la competencia no tenga. Por ejemplo, si yo a mi cliente, yo lo ofrezco, le digo, mira, mensualmente yo te puedo informar
del historial de servicios que tú realizaste, de tal vehículo, qué repuestos cambiaste, qué servicio realizaste y todo lo demás. Si yo hago eso y mi competencia no lo hace, entonces yo estoy teniendo una ventaja competitiva. Entonces, a eso se refiere la ventaja competitiva. Colaborar con la consecución de los objetivos. ¿De qué manera un RP colabora en la consecución de los objetivos? Por ejemplo, mostrándonos nuestros avances en nuestras metas mensuales, por ejemplo. Si nosotros nos planteamos metas mensuales y decimos, en este mes mi objetivo de ventas es en repuestos 70.000 soles, por decirlo así, en servicios 50.000 soles. Si nos planteamos esos objetivos mensuales, por ejemplo, un RP, como tú estás capturando esos datos, y lo estás almacenando y lo estás procesando y lo estás distribuyendo, ¿qué significa? Que cuando tú vayas a consultar el RP, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar de que, oye, en repuestos ya voy en el día 10 del mes y en repuestos estoy con 15.000 soles. Y mi meta para ese mes son de 70.000 soles. Entonces, por alguna fórmula ahí viene el procesamiento, por alguna fórmula ahí me dice, ¿sabes qué? Mira, estás a un 20% de tu meta principal, ¿no? Entonces, ¿estamos avanzando según lo que hemos planificado o no? Entonces, de esa manera, el sistema te está ayudando, te está brindando información para que tú, como gerente, como gerente, como parte de la alta gerencia, tú puedes decir y tomar decisiones y decir, me parece que no estamos, me parece que no estamos avanzando como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Según el RP me dice que yo debería estar ya en el 20% y estoy todavía en el 15%. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Consultamos al mismo RP y le decimos, muy bien, me falta facturar. Y para esa facturación, por ejemplo, para esa facturación, me falta, por ejemplo, 6.000 soles para lograr el avance que necesito en ese momento. Y entonces decimos, en el RP buscamos cotizaciones, por ejemplo, cotizaciones de 2.000, 5.000, 10.000, etcétera. Y encontramos que tenemos cotizaciones que no se han logrado concretar, ¿no? Que hemos realizado cotizaciones, pero que no hemos logrado concretar. Entonces tomamos como gerentes y decimos, acá hay cotizaciones que no se han concretado con el cliente. Entonces, ¿por qué no le ofrecemos de repente por ahí alguna negociación con el cliente para que lo tome? Entonces, estamos tomando acción, ¿no? Entonces, estamos tomando acción. ¿Y quién nos ayuda? ¿Quién es la herramienta que nos está dando esa información? Es el ERP. Entonces, la función principal del ERP es proporcionar información a la alta gerencia, colaborar con la consecución de los objetivos y lograr ventajas competitivas. Muy bien, ahora vamos a pasar. Ahora vamos a pasar. No sé si hasta acá ustedes pueden comentarme, de repente, hasta el momento, hacer alguna consulta, alguna pregunta, hasta este momento. A ver, cuéntenme por el chat si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que podríamos de repente comentar, hablar, mencionar. ¿Ya? A ver. A ver.
les leo por el chat. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a ver los beneficios más inmediatos, más notables, más observables, diríamos, de un RP en una empresa de servicio automotriz. Vamos a comenzar, vamos a ver. Y aquí están los beneficios. Por ejemplo, los beneficios, uno de los beneficios más importantes del RP es la gestión de procesos. ¿Qué implica esto? Implica que la gestión de procesos es la implementación de procedimientos. ¿Qué implica esto? Que con el RP nosotros podemos seguir un procedimiento. ¿Por qué? Porque en el RP, como es todo integrado, te permite registrar, por ejemplo, la orden de trabajo y hacer todo un proceso siguiente. Por ejemplo, el paso a paso está, por ejemplo, aperturar la orden de trabajo. Luego, aprobar la orden de trabajo. Luego, cargar los repuestos y la mano de obra. Darle la salida a los repuestos, confirmar la mano de obra. Luego, facturar. No, antes de la facturación, la liquidación del servicio. Luego de la liquidación del servicio, la facturación. Después de la facturación, llevar el control de los ingresos del dinero. Luego de llevar el control de los ingresos del dinero, de repente llevar, un cierre de caja. Entonces, ustedes ven que el mismo RP nos ayuda en nuestros procesos, en nuestros procedimientos del día a día, ¿no? Es un poco complicado cuando no tenemos una plataforma que nos diga, oye, ya, aquí es la orden de trabajo, aquí darle la salida de los repuestos y así, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Sin embargo, con ayuda del RP es de mucho ayuda en este caso. Es un beneficio que nos ayuda a gestionar los procesos. Como beneficio número 2 tenemos la coordinación entre las personas. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, cuando nosotros creamos las órdenes de trabajo en la parte de servicio, en la parte de atención al cliente, esta orden de trabajo va a ser visualizada en repuestos. Entonces podemos tener una mejor coordinación, ¿no? Otro beneficio también es el reporte para gerencia, que eso es lo que acabamos de hablar hace un momento. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber qué servicio hemos atendido más en el último periodo, también lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque hemos obtenido, gracias al RP, los datos, hemos capturado los datos, lo hemos almacenado, lo hemos procesado y ahora lo estamos consultando. ¿Ya? Entonces, los reportes para gerencia generalmente se necesitan para tomar decisiones, ¿no? Para saber en el área de repuesto, por ejemplo, qué repuestos vamos a reponer. En el área de servicio, por ejemplo, si necesitamos invertir en algo, en alguna herramienta, tenemos que invertir en aquellos servicios que nos dan mayor beneficio, que nos dan mayor utilidad. ¿Ya? Ventajas competitivas, como les comentaba, entregar documentos al cliente, brindándole la información correspondiente, ¿no? Nos va a diferenciar por el momento, diríamos, nos va a diferenciar de las demás empresas de nuestra competencia. Pero, sin embargo, ahora ya las empresas están empezando, las empresas de servicio automotriz,
están empezando ya a utilizar este tipo de herramientas, estos tipos de sistemas de gestión, estas herramientas, estos ERP. Entonces, cada vez es más utilizado, pero de todas maneras adquirimos una ventaja competitiva frente a los demás. ¿Ya? Integración de las áreas. Integración de las áreas. Por ejemplo, si es que en el caso de, por ejemplo, del stock, el área de compras, por ejemplo, si yo registro una compra, primero tengo que hacer una recepción de la mercadería, estoy ingresando stock a mi almacén, y de ese ingreso de mercadería yo genero mi factura de compra. Entonces estoy integrando estas dos áreas, tanto el almacén como el área de compras. En el área de compras yo voy a llevar mi contabilidad, ¿no? De qué cosas estoy, cuáles son mis compras, ¿no? Mis registros de compras, cuánto estoy comprando en este periodo, etcétera. Y por otra parte, también conozco en el almacén qué stock está ingresando, qué stock necesito reponer. Entonces, estas dos áreas se están integrando, el área de compras con el área de almacén. ¿De qué manera se integra, por ejemplo, almacén con el área de servicios? Se integra, por ejemplo, cuando en una orden necesito cargar repuestos y utilizar repuestos en una orden y saber luego que ese repuesto se utilizó en tal orden de trabajo. Entonces, de esa manera estamos integrando tanto almacén como taller, ¿ya? Entonces, ahora, y taller, ¿cómo integramos taller, por ejemplo, con el área de tesorería, por ejemplo? El taller con el área de tesorería se integra cuando hacemos la facturación del servicio, ¿no? Entonces, la facturación del servicio, ¿por qué? Porque esta factura se hace a partir de una orden de trabajo, Entonces, luego, cuando nosotros necesitamos tener un detalle, por ejemplo, de los ingresos de dinero, vamos a saber, ingresaron 300 o 500 soles por un servicio de mantenimiento de tal vehículo, de tal cliente, ¿no? De tal placa, de tal cliente, y de tal fecha. Entonces, vamos a saber de manera integral cómo se han venido haciendo las operaciones. ¿Por qué? Porque al final vamos a saber que ingresó, por ejemplo, 500 soles. Vamos a saber de qué placa fue, de qué cliente fue y qué repuestos se cambiaron allí, ¿no? Y ese repuesto, ¿a cuánto se compró? ¿No? ¿Cuándo se compró? O sea, sabemos detalladamente, podemos hacer el seguimiento, podemos tener una información, una trazabilidad de todas nuestras operaciones. Eso es lo que hace el ERP. Entonces, el ERP lo que hace es captura los datos, es decir, registramos los datos, almacenamos, lo procesamos y luego lo consultamos. ¿Ya? ¿Qué beneficios más trae un ERP a una empresa de servicio automotriz? Dice la adaptabilidad. Miren, cuando una empresa de servicio automotriz cuenta con un ERP y sus operaciones están basadas en el ERP, ¿no? Cuando tenga que ampliar sus servicios, va a ser mucho más sencillo porque ya están acostumbrados a una forma de trabajo. Y vale decir que esa forma de trabajo en gran manera ayuda el RP. El RP, además de ayudarte a saber la información, también te organiza en los procesos.
como lo vimos en el primer beneficio de gestión de procesos. Te ayuda a gestionar tus procesos, entonces eso mismo te ayuda a tener una forma de trabajo. Y si tú ya tienes una forma de trabajo, cuando quieras ampliar tus operaciones o ampliar otros servicios, te va a ser mucho más sencillo, porque ya sabes, ya tienes una manera de trabajar. Entonces, es totalmente adaptable. Cuando tú requieras manejar otra sucursal, por ejemplo, entonces te vas a adaptar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya tienes una forma de trabajo, ¿ya? Y tienes una herramienta que te puede ayudar en la gestión. Otro beneficio es la optimización de los procesos. Entonces, estos procesos que nosotros realizamos son más óptimos porque la comunicación es más rápida. No tenemos que nosotros estar informando verbalmente a otra persona, sino que las demás otras personas de inmediato pueden ver lo que sucede en un área. Por ejemplo, si yo estoy en el área de almacén y ya hay una orden aprobada, yo no necesito o no espero a que el asesor de servicio venga y me diga, ¿sabes qué? Prepara estos repuestos. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy observando en el RP de que ya aparece una orden de trabajo aprobada y que lógicamente que yo ya tengo que empezar a preparar esos repuestos. Esto se ve mucho más beneficioso cuando, por ejemplo, es una cita confirmada, por ejemplo, con un día de anticipación. Tengo una cita para para un mantenimiento de un vehículo, bueno, supongamos que somos multimarca, y me dice de un mantenimiento de 40.000 kilómetros de una Hilux, ¿no? De un Toyota Hilux, de una Toyota Hilux. Y yo ya tengo la cita confirmada para el día de mañana. Entonces, lo que tengo que hacer yo es, como ya sé qué trabajo se va a hacer el día de mañana, entonces, mira, en la cita, almacén, yo como almacenero, empiezo ya a organizarme para el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preparar los materiales, los repuestos para el día de mañana, para ese mantenimiento de 40.000. Y nosotros sabemos, por ejemplo, para un mantenimiento de 40.000 o un mantenimiento mayor o como ustedes lo puedan llamar, se requiere, cuando ya llegan a este recorrido, digamos, hay ciertos repuestos que tenemos que cambiar y el valor de este mantenimiento viene a ser un poquito mayor. ¿Por qué? Porque debido al recorrido que tiene, va a tener que cambiar algunos ciertos repuestos más y todo lo demás. Entonces, con un día de anticipación ya yo estoy preparando esos repuestos. De esa manera, o sea que lo está haciendo mucho más fluido, inclusive desde la cita, por ejemplo. La persona de almacén, si tiene acceso a la cita, entonces ya sabe qué repuestos necesita mañana. Entonces, de esa manera lo hace más óptimo el proceso, porque no tengo que esperar al día de mañana y decir, que esperar a que el técnico venga y me diga, ¿sabes qué? Necesito estos repuestos, estos repuestos, estos repuestos. Ahora, pucha, me falta este repuesto, este filtro. ¿Por qué? Justamente para este tipo de vehículo no lo tengo. En ese momento tengo que ir a comprarlo o pedirlo, etcétera. Entonces, 10, 20 minutos que me demore ese vehículo en el elevador, me está quitando tiempo. Entonces, lo que nos ayuda el RP es mantenernos informados a todas las áreas de lo que sucede en las demás áreas, ¿no? Si yo estoy en el almacén, ya estoy sabiendo y ya sé en el área de citas que han reservado una cita confirmada para el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también cómo agiliza las operaciones, sí, los procesos, también. Si cuando en el área de servicio ya se terminaron los trabajos, ya se terminaron los servicios que se tuvieron que hacer, y de repente
necesitamos generar la factura ya de inmediato. Entonces, es mucho más sencillo convertir la orden de trabajo en un par de clics de repente y generar una factura. Y esa factura, por ejemplo, ya no lo voy a tener que hacer en el portal de SUNAT, manualmente, incluir nuevamente los repuestos, la mano de obra y todo lo demás. Entonces, lo único que tengo que hacer es generar la factura ya va a ser enviada por el mismo sistema y todo lo demás. Entonces, a mí lo que me hace es, me ayuda a optimizar los procesos, me ayuda a operar mucho más rápido, los procesos son mucho más fluidos. Automatización de los procesos. Entonces, por ejemplo, el cálculo, por ejemplo, del inventario, ¿no? Es mucho más sencillo con el sistema. ¿Por qué? Porque yo saco un reporte y encuentro qué repuestos yo ya necesito, por ejemplo, pedir. ¿Por qué? Porque el sistema, el ERP, automatiza esa tarea y yo no lo tengo que estar haciendo manualmente, ¿no? Pensar, decir, no, este repuesto ya necesito contar y todo el tema, ¿no? Entonces, el sistema es lo que nos ayuda, ¿ya? Esa es la automatización de los procesos. Segundo, cumplimiento normativo. En este caso, más inmediato, un ejemplo del cumplimiento normativo es de la integración de la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque SUNAT ya en estos últimos años obliga a todas las empresas a que pueda emitir facturación electrónica. Entonces, el ERP que tú tengas debe integrar la facturación electrónica. ¿Para qué? Para que todos esos comprobantes realizados se puedan emitir electrónicamente a la SUNAT. Entonces, como verán ustedes aquí, hay una serie de beneficios del ERP en la gestión de la empresa de servicio automotriz. En general a toda empresa, pero nos hemos dedicado nosotros a estudiar los beneficios en la empresa de servicio automotriz que seguramente ustedes tienen mucho en relación. Muy bien, voy a leer una pregunta aquí que dice, ¿quiénes son los colaboradores que puedan modificar las órdenes si saliera una ampliación de servicio o de repuestos? Ya, Franklin, ¿quiénes son los colaboradores que puedan modificar las órdenes si saliera una ampliación de servicio o de repuestos? A ver, si sale una ampliación, a ver, vamos a hacer el proceso. La ampliación sale de la evaluación del técnico, ¿ya? Entonces, estoy haciendo un trabajo, ya sea un mantenimiento o una reparación, ¿no? Estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo como técnico, estoy haciendo una reparación o un mantenimiento y veo que es necesario ciertos trabajos que no se han visto en el acuerdo con el cliente, no se han tratado, no se han visto, son nuevas. Al elevar el vehículo, al desmontar ciertas piezas, se identifica que se requieren otros productos o de otras reparaciones, o de repente por mi política que tengo de hacer evaluaciones y ver si se requiere otros trabajos, entonces obtengo que hay necesidad de hacer ciertas reparaciones adicionales, cosas que no se han obtenido. Entonces, esta lista de servicios adicionales las va a obtener el técnico, primeramente. El técnico, ¿qué es lo que hace? Informa al asesor de servicio y le dice, mira, ¿sabes qué? Este vehículo requiere estos cambios urgentes. Hay otros que pueden esperar al siguiente mantenimiento y que también hay otras observaciones. Entonces, el asesor de servicio
Es decir, la persona que tiene contacto con el cliente se contacta, valga la redundancia, con el cliente y le dice, ¿sabe qué? Mire, su vehículo requiere estas reparaciones adicionales. Si el cliente las aprueba, entonces el asesor de servicio lo primero que hace es establecerlo lógicamente en la orden de trabajo, ¿no? Agregar los servicios que se van a realizar y le comunica a los técnicos, ¿no? A los mecánicos. ¿Para qué? Para que se realice los trabajos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los colaboradores que pueden modificar las órdenes si saliera una ampliación de servicio? Bueno, la respuesta en este proceso sería el asesor de servicio. El asesor de servicio tiene que hacer las modificaciones o las ampliaciones, ¿no? En este caso. Bueno, no sé si esa es la pregunta, Franklin, que tú me estabas haciendo. Respondí a tu pregunta, cuéntame por ahí. Y si es que hubieran algunas otras consultas, a ver, es el momento indicado, el momento oportuno para poder comentarlas, para poder hablarlas, para poder hacer alguna. Muy bien, estimado Franklin. Así es el proceso. Ese es el proceso en realidad. Muy bien. Respecto al ERP, a lo que es, a los beneficios que tiene, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta, estimados señores? Muy bien. ¿Hay algún otro, alguna otra pregunta, algo que quisieran que podamos comentar? Pues sin, sin temor a participar, pueden hacerlo. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien, pueden de repente activar su micrófono. Ah, Franklin, muy bien. Tú estás consultando, dice, en cuántas máquinas se puede instalar esta plataforma y si está en la nube o es por red. Vale decir que en esta charla es, es para poder, de repente, hablar acerca de los beneficios de un RP. No necesariamente el RP que nosotros brindamos, porque si brindamos un RP, la charla en realidad es de un RP en general. Puedan utilizar el RP que nosotros brindamos, puedan hacer otro RP, ¿no? De repente que puedan de repente tener acceso en nuestro país, ¿no? En Perú. Sin embargo, sí te voy a dar una respuesta. La plataforma que nosotros brindamos, que es un RP también, es administrada en la nube, ¿ya? En la nube y no hay, diríamos, en cuántas máquinas se puede instalar. Bueno, hay varias máquinas, ¿no? No es solamente para una máquina. Puedes utilizarlo en el taller, puedes utilizarlo fuera del taller, puedes utilizarlo si estás de viaje, solamente con acceso a Internet. Otra pregunta, la misma pregunta dice, ¿esta plataforma y si está en la nube o es por red? Sí, está en la nube, estimado Franklin.
Bueno, y ya que hablamos de esto, bueno, me gustaría eh, contarles también, muchas gracias a ti, Franklin. Me gustaría contarles, sí, también que nosotros ya venimos también brindando el servicio de ERP a varias empresas aquí en Perú a nivel nacional. Principalmente están en Lima, nuestros clientes, y a eso nos dedicamos. Así es que si es que tú deseas, estás buscando de repente un ERP, necesitas un asesoramiento o de repente hacerte una demostración también de lo que tú puedes manejar con el ERP que manejamos nosotros, pues nos contactas y nosotros estamos para poder ayudar, ¿ya? Entonces, espero de verdad, de corazón, que esta charla del día de hoy te haya aclarado de repente algunos puntos, algunas preguntas que tú tenías de repente en lo que se refiere a lo que es un RP y sus beneficios en la gestión de la empresa. ¿Ya? Si no hubiera otra consulta, otra pregunta, algo que ustedes quisieran comentar, pues ya estaríamos llegando a la parte final de esta charla. Vale decir que esta es una primera charla de las demás charlas que vamos a hacer respecto a lo que es el ERP. Vamos a ver también cómo en una siguiente charla vamos a ver cómo elegir de repente un ERP, qué es lo que tiene que tener este sistema para que puedas gestionar tú cómodamente en tu empresa con un ERP. Porque hay, lógicamente, varias soluciones, sí, pero hay que elegir lo que a nosotros nos ayude, ¿no? Y que nos sintamos cómodos utilizando ese sistema y que nos soporte todos nuestros procesos, los procesos que necesitamos, ¿ya? Bien. Ha sido un gusto para mí compartir de repente estos momentos, estas experiencias, responderles de repente algunas consultas, algunas preguntas, y si es que ya no hubiera alguna otra pregunta, pues ya estaríamos culminando en esta reunión. Me gustaría, sí, que de repente me puedan comentar ahí al final qué otro tema de repente quisieran que tomáramos en una siguiente charla. ¿Qué la vamos a hacer? Estamos planificando para hacerlo una semanal o de repente 2 veces a la semana. Hemos comenzado el día de hoy y de repente vamos a hacerlo también el día sábado. Vamos a verlo. Y la siguiente semana de repente martes y lunes y jueves. ¿Ya? Una última pregunta, ¿se puede agregar fotografías en cada orden del proceso si fuera planchado y pintura? Ya. Respecto a las fotos, sí se pueden cargar fotos. O sea, tú puedes tomar fotos y subirlas. Sí hay algunos detalles a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos detalles a tener en cuenta? Número uno es el tamaño de la foto, por ejemplo. El tamaño de la foto, a veces las cámaras toman fotos, diríamos, de 36 megapíxeles, ¿no? Y no es necesario, y no es necesario, y no es necesario tanta resolución para poder identificar de repente un rayón, etcétera, una foto en la que tú puedas ver normalmente es máximo de 10, de 100, de 1000 por 1000 más o menos, ¿no? De 1000 por 1000 más o menos, megapíxeles. De 1000 por 1000 píxeles. Entonces, eh, entonces, en esta parte de las fotos hay que configurar nuestra cámara con una resolución suficiente, no tampoco que se pixelee, ¿no?
Pero es ya cuestión de la configuración. Y también hay un límite, diríamos de repente de 10 imágenes por orden, como para que también no se congestione, porque de repente empezamos a hacer 30, 50 imágenes, entonces podríamos de repente ya ver otra forma de integrar de repente de repente una forma de compartir esta biblioteca de imágenes de repente con un servicio de almacenamiento, ¿no? O también se puede tomar de repente una medida de que de repente de las imágenes de hace 6 meses ya se pueden eliminar como para no subir mucho volumen, ¿no? Entonces, pero hay soluciones, se pueden solucionar. Eh, Básicamente nosotros tenemos 10 imágenes por orden, ¿no? En esas resoluciones que te digo, en 1020 por 1090 más o menos aproximadamente, con una resolución normal en la que sí puedas identificar, ver normalmente un rayón, una bolladura, etcétera. Una foto normal. Ajá. Entonces, eso es lo que permite la plataforma. Ahora, como te digo, si tú quisieras eh, a una cantidad más, o de repente videos, entonces lo que veríamos es una solución de que en otro proveedor de almacenamiento, diríamos, conectar más bien la plataforma con ese proveedor de almacenamiento, ¿para qué? Para que lo pueda consultar. Eso podríamos hacer. Pues sí te damos por lo menos 10 fotos en esa resolución, estimado Frank. ¿Ya? Muy bien. Rosario dice, tendrá grabación de esta clase, la podrá compartir. Bueno, vamos a grabarlo. Bueno, déjanos tu número para poderte compartirla. Luego